Bienvenidos al Sur Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y vamos a responder algunos comentarios. Me preguntan si soy aficionado a la pintura también por la frase de Goya. Se refiere a mi libro El sueño del amor engendra monstruos, que obviamente juega con el título del famoso grabado de Goya, El sueño de la razón produce monstruos. No soy un gran aficionado a la pintura. Algunos pintores me interesan, pero no soy alguien que sepa de pintura. La verdad, me daría vergüenza decir que soy aficionado a la pintura. Sí soy alguien que tiene interés, sobre todo por algunos artistas específicos, digamos. Me dicen acá, hola querido, ¿me recomendarías arrancar a leer a Nabokov por sus cuentos o alguna novela? Es en un video en el que hablo de dos cuentos de Nabokov, recomiendo dos cuentos de Nabokov por Nabokov. Lo digo una vez de una manera y otra vez de otra. La verdad que la única novela de Nabokov que leí es la famosa Lolita, que me gustó mucho, y los cuentos los leí casi todos, porque tengo los cuentos completos. Mira, por una cuestión práctica, te podría decir que arrancaras por alguno de estos dos cuentos, que probablemente te van a gustar, y después leyeras Lolita. Pero no soy alguien, como te habrás dado cuenta, experto en Nabokov. He leído una novela y los cuentos. Ada Volardor dicen que es muy buena, pero ahí ya me baso en lo que dicen. Así que lamento no haber sido de mucha ayuda, pero por esos dos cuentos que comento podés arrancar tranquilamente. Después me preguntan, en este marco teórico se refiere a el video Un cuento siempre cuenta dos historias de Piglia. En este marco teórico, ¿cómo se clasificaría una narración corta, 6-10 páginas, digamos, cuya estructura es la de una novela clásica con 3 actos, conflictos y quién sabe, pequeños arcos de personajes, sin segunda historia, claro? Básicamente una novela reducida a extensión mínima. ¿La llamarías anécdota por no contar dos historias, pese a tener los elementos mencionados? No me atrevería a llamarla novela ni novela breve siquiera, pero entonces, ¿qué queda? Habría que ver el texto concreto. Hay cuentos que tienen esa estructura de mini novela. Por ejemplo, con Marcelo Di Marco, en la entrevista que le hice hace mucho, hablábamos de Clive Barker. El mismo Marcelo citaba el caso de Clive Barker, que tiene cuentos relativamente extensos que tienen esa rara estructura de mini novela y que siguen funcionando como cuentos, de algún modo. También se me ocurre Muchacha Punk, de Fogville. Lo que pasa, además, si me decís 6, 10 páginas, hay que hablar en número de palabras, porque si no... Pero esto no es matemática y, bueno, no, habría que ver, insisto, cada texto particular. Me dicen acá, a modo de consulta, instintivamente me suele sonar más una I, la conjunción I, luego de una coma. ¿Qué tan equivocado estoy? Te suena mal porque es incorrecto en las enumeraciones. Uno dice compré esto y esto y esto, compré esto, coma esto, coma esto, coma esto y después pone un I, no una coma. Pero hay muchos otros casos. Acá te dejo una captura de pantalla y si no, buscando en Google podés llegar rápidamente al enlace de la Fundeu que explica bien esto. Es demasiado largo para explicarlo acá. Te dejo la captura para que frenes el video en todo caso y lo leas, y si querés podés ir a buscar el link, el enlace, que lo vas a encontrar rápidamente. Nicolás Montenegro, ¿algún pensamiento sobre los cuentos de Philip K. Dick? ¿Son recomendables para cualquier lector aficionado? He leído algunos cuentos de Dick y no soy un gran lector de ciencia ficción. He leído bastante, pero no es el género que más transité. Y sin embargo, disfruté los cuentos de Dick y creo que sí, que son recomendables para cualquier lector aficionado. Creo que tu pregunta va a si tienen una dificultad mayor a la media. La verdad que no. Leí también la novela El Castillo de Philip K. Dick y creo que un lector común, signifique eso lo que signifique, la puede leer. No es, por lo menos lo que he leído yo, no me parece ciencia ficción dura en el sentido de esa ciencia ficción que parece a veces que hay que tener títulos, que hay que ser científico para leerla.
En lo que yo he leído de Dick, que tampoco es muchísimo, no me pasó para nada eso. Acá me dicen, buenas tardes, ¿qué pensás sobre que el inicio de la novela empiece sobre la niñez del personaje principal, pero porque la trama y el propósito del protagonista comenzaron con un evento desencadenante en su infancia? Si lo tenés que empezar por ahí, empezalo por ahí. No hay ninguna prohibición. El problema es si uno empieza con la infancia de un personaje y lo primero relevante para la historia que le va a suceder a ese personaje es a los 45 años y cuenta en vano todo lo que le pasó antes al personaje. En ese caso es absurdo, es buscar que el lector tire el libro por la ventana. Pero si en la infancia del personaje hay elementos importantes para la novela y querés empezar por esos elementos, está perfecto. Recordemos que no hay reglas en literatura. Depende de lo que quiera hacer. Hay cosas que funcionan o no funcionan según las intenciones que uno tiene. Acá Silvia Esquerra dice, gracias por el video, de nada. Es el video de qué estudiar para ser escritor, la universidad sirve, un video ya que tiene sus años. ¿Crees que es posible que en un futuro sea obligatorio tener una carrera de letras para publicar libros? Yo vivo en España y aquí la carrera más indicada para ser escritor es lengua y literatura española. Escribo relatos de ficción, terror, romance, misterio, y a veces he visto artículos de escritores con carrera hablando del intrusismo en el ámbito de la literatura. Me preocupa que en unos pocos años sea obligatorio tener una carrera de letras para publicar mis libros. La verdad que, si bien hay escritores con títulos, la mayoría no tienen títulos universitarios relacionados con la literatura ni son académicos. Hay otros que sí, pero me suena demasiado distópico y eso que yo soy pesimista. Se me ocurre un delirio que obliguen a tener un título a alguien para publicar una novela. Un editor no pide ningún título, pide que la novela sea buena. Igual, hasta hace un tiempo me hubiese parecido un delirio que saliéramos con barbijo a la calle, así que no sé. Puede pasar de todo en este mundo, pero por ahora yo no tendría ese miedo. Tengo muchísimo miedo, pero ese no. Alejandro, si uso un narrador en primera persona, ¿cómo luego me interiorizo en la vida de los otros personajes como el narrador en tercera? Lo que pasa es que si vos tenés un narrador en primera persona, no podés acceder al interior de los otros personajes, salvo que tenga poderes mentales tu personaje, tu narrador. Pero no podés. Si estás narrando en primera persona, tenés esa restricción, no podés saber lo que piensan los otros, meterte en la mente de los otros. Otra cosa es que tu personaje infiera que piensa otro personaje, lo suponga o se entere por alguien, pero no tiene un acceso real a su interioridad. Simplemente es una restricción del narrador en primera. Así que si necesitas, si estás pensando en una novela o algo así, necesitas meterte en la cabeza de varios personajes y no uses un narrador en primera o podés usar varios narradores todos en primera persona también. Esa es otra opción, pero con un narrador en primera solamente vas a poder acceder a la mente de ese narrador en primera y vas a contar las cosas desde el punto de vista de ese narrador en primera. Y solo vas a poder contar lo que vea o de lo que se entere ese narrador en primera. Otro, ¿has hecho algún video sobre cómo escribir una serie de relatos o algo por el estilo, típico Crónicas Marcianas de Ray Bradbury? Me gustaría mucho saber tu opinión o experiencia con ese tipo de libros. Bueno, curiosamente estoy terminando de pulir un borrador que va más o menos de eso. Acá aprovecho para hacerme un poco de promoción anticipada, que es una colección de cuentos que transcurren en un mismo universo. Así que bueno, en un futuro podría hacer algún video al respecto. También sería largo y tendría que pensarlo y no quiero hacer cualquier cosa. Chiniaski Ojo de Saurón dice, Alejandro, unas preguntas. ¿Cuántos libros crees que debe leer al año un escritor? ¿Cuántos lees tú?
¿Qué opino de las novelas ligeras japonesas? Esto me lo preguntaron un montón de veces. ¿Es una buena manera de introducirse a la literatura aunque sean sencillas? Sí, si uno termina introduciéndose a la literatura, cualquier texto o género es bueno. Leí alguna de estas novelas ligeras, de tanto que me preguntaron. Algunos me preguntaban en el video sobre el cuento, sobre por qué los jóvenes no leen más cuentos o algo así, si eran lo mismo que un cuento. No, la verdad que no. Lo poco que he leído yo no me parece lo mismo que un cuento. Pero está bien, que hay que leer lo que uno se le dé la gana igual. No hay que sentirse culpable porque lo que uno lee. Yo leí historietas un montón de tiempo. No pasa nada, que cada uno lea lo que se le da la gana sin pensar en el prestigio que tiene. Y después, de manera natural, probablemente vaya accediendo a otro tipo de literatura más compleja. Pero no es que hay si hay 2000 puertas para entrar a la literatura, bienvenida a las 2000 y que cada uno entre por la que prefiera entrar. Como un poco ante la ley de Kafka, ¿no? Esta puerta es para vos. Bueno, si la novela ligera es tu puerta, entra por esa puerta. Después, cuántos libros leo, la verdad no los cuento. No sé cuántos libros leo al año, no tengo ni idea. Porque además muchas veces, por supuesto acá no estoy contando los textos que leo en el taller, porque leo una brutalidad de textos en el taller. A veces debo reconocer que me cuesta leer por puro placer, por tanto que leo en el trabajo, más allá de que me guste mi trabajo. Hay momentos en que entre lo que leo en el taller, entre cosas que escribo yo, que no es leer, pero de alguna manera sí, ya excedo el límite de literatura que puedo tolerar, aunque sea algo que amo, en un día. Vieron que a veces incluso lo que se ama se puede volver intolerable si uno se excede. Así que soy muy de rachas y depende mucho de que me enganche con una obra o no. A veces siento que leo menos de lo que debería, otras veces digo, no, estoy leyendo bastante. Eh, ¿Y cuántos libros creo que debe leer una escritora al año? Y todos los que pueda. Sobre todo cuando hablamos de alguien joven en formación. Con esto no quiero decir de mí mismo que yo no tengo nada que aprender, que no tengo nada que leer. Por supuesto que voy a estar en formación hasta que me muera. Uno quiere seguir mejorando hasta que se muera. Y si pudiera después de muerto también. Eh, Pero digamos que hay ciertas bases que creo que más o menos las tengo. Pero lee todo lo que puedas. Ahora, tampoco te tortures si tenés alguna racha en que lees poco, porque a veces es que las obras no nos enganchan o que estamos estresados por la vida cotidiana. Pasa, a mí me pasa, como creo que les pasará a todos ustedes. Coméntenme si les pasa o no, pero que uno está con la cabeza en otras cosas y le cuesta meterse en una ficción. Y a veces, bueno, es cuestión de dar con el libro indicado, que nos enganche, que nos consuele de la vida, nos arranque de la vida cotidiana y sus exigencias y sus bemoles. Así que lee todo lo que puedas, pero tampoco lo tomes como una tortura, como una imposición. Pero sí en esta época de tanta gratificación inmediata, tanto estímulo audiovisual, a veces quizás está bueno obligarnos a apagar la PC o alejarnos de la PC o del celular y darle la oportunidad a algún libro. A veces quizá tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo porque los medios audiovisuales nos tienen secuestrados. Y a veces uno, cuando se quiso dar cuenta, estuvo 3 horas mirando estupideces en YouTube. O quizás a veces no estupideces, sino cosas que tienen algún valor. Pero leer es otra cosa. Leer entrena la cabeza, creo yo, de una manera. Bueno, y hay estudios al respecto, ¿no? Que no lo hace ningún otro medio. Bueno, acá Carolina dice: Hola Alejandro, descubrí hace poco tu canal y quiero agradecerte por lo que compartes. Muchas gracias a vos, me parece elogios, muchas gracias. Y acá dice que yo mencioné que Henry James inventó el discurso indirecto libre, pero yo tenía entendido que Goethe y Jane Austen ya lo utilizaban.
Sí, puede ser. La verdad que a veces en literatura no se trata de quién inventa algo primero, sino de quién lo inventa mejor. Lo mismo pasó con el monólogo interior de Joyce, que en realidad ya lo había usado otro escritor cuyo nombre no recuerdo ni recuerda nadie, y Joyce lo popularizó. Así que probablemente sí había cosas en Austen o en otros escritores. La verdad no lo sé, no lo sé, tendría que averiguarlo. Es, se suele decir, se suele señalar a Henry James como uno de los que por lo menos sí, o lo popularizó, o le dio su forma más acabada, en fin. Así que bueno, muchas gracias por el comentario y a veces es difícil rastrear el origen de ese tipo de técnicas. Acá Maujlus me dice, hola Alejandro, me gustaría conocer tu opinión sobre el maniqueísmo a la hora de escribir historias, ya sean para niños o para un público general. ¿Crees que se ha hecho un daño con tantas historias en donde los personajes se pueden calificar como buenos o malos? Una vez leí que durante las dos guerras mundiales que hubo hasta ahora, los cómics de superhéroes se enfocaban en representar personajes maniqueos, ya que se buscaba que los jóvenes creyeran que así era la realidad. Aquel país del cual salían las historietas era el héroe noble y valeroso y el país enemigo era el ladrón con antifaz que entra a robar una joyería en medio de la noche. Claro que esto se ha mantenido hasta la actualidad, pero en mi opinión es simple costumbre. Un saludo y felicidades por tu libro. Bueno, muchas gracias. Acá hay en realidad dos temas, porque una cosa es el maniqueísmo utilizado como propaganda política. Es decir, pongamos por caso, en la época de la Guerra Fría, los agentes norteamericanos son todos buenos y los rusos son todos malos. Ese es un mal maniqueísmo, podríamos decir, porque es completamente vulgar y la intención se nota a leguas. Ahora, una cosa es que existan buenos y malos y otra cosa es que los buenos sean 100% buenos y los malos 100% malos. Pongamos por caso El Exorcista, que es una película y novela que nombro muy seguido. Ya que estoy les meto el spam, tengo un largo video sobre esa película y novela que creo que es probablemente el mejor video del canal. Allí tenemos un malo que es malo, malo, malo y sin matices, que es nada más ni nada menos que el demonio. En realidad se llama Pazuzu, en la novela lo mencionan, en la película no. Es un demonio particular de nombre Pazuzu. Y por supuesto, malo, malo, bien, malo, malísimo. Y después tenemos a los curas, que son buenos, pero que tienen debilidades. De hecho, la debilidad del padre Carras, que está perdiendo la fe, que es psiquiatra además de cura y que actúa más como psiquiatra que como cura, que toma alcohol, al igual que otros curas que están ahí con él, se toman un whisky en una escena. Es decir, no son seres de luz, a pesar de que son curas, no por eso son perfectos. De hecho, hasta el mismo Jesucristo en la Biblia tiene sus debilidades, ¿no? Padre, me has abandonado. Así que una cosa es que estén definidos el bien y el mal y que en ese sentido sean maniqueísta una historia. Y otra cosa muy diferente es que el bien sea un bien absoluto y que el mal sea un mal absoluto. En ciertas historias de fantasía, pongamos por caso, eh, puede funcionar ese choque de absoluto, pero por lo general no se da tanto así. Ahora, yo no veo ningún inconveniente en que haya buenos y malos. De hecho, una tendencia hoy es a justificar a todos los malos, que los malos sean víctimas. En el cine de Hollywood, por ejemplo, casi intentando hacernos creer que todo es relativo y que lo bueno y lo malo depende de cómo uno lo mire. Bueno, a mí esto me parece quizás está más perverso de lo que se hacía en la Guerra Fría, por ejemplo, o de ciertas películas o cómics que son evidentemente propaganda en algún punto. De hecho,
la mayoría de los superhéroes norteamericanos surge para pelear contra el nacionalsocialismo, básicamente. Y después, bueno, tienen que evolucionar y buscarse enemigos nuevos. Así que el maniqueísmo es una cosa y la propaganda es otra. Y una cosa es que el bien y el mal estén marcados, que sea claro que hay un lado bueno y un lado malo, pero un poco a la manera de Yin y Yang, en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Eso no quiere decir que no existan matices. La respuesta corta es que no me parece a priori equivocado que estén bien marcados, bien señalados los buenos y los malos, ni tampoco lo contrario, que sea una historia con muchos grises. Lo que me parece que vos cuestionás es la propaganda y ese maniqueísmo vulgar, donde los buenos son siempre buenos y los malos siempre malos, y que busca manipular a los niños en este caso. En eso sí que estamos de acuerdo. Eso se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo. Hoy se sigue haciendo de manera quizás hasta más grosera que en aquel entonces. Bueno, estos fueron los comentarios que tocó responder hoy. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Mi nombre es Alejandro, esto es El Sur, Taller Literario, y nos vemos la próxima.